Bienvenidos a El Café, la Fuerza de Colombia, el podcast donde desentrañaremos los hilos invisibles que tejieron nuestra nación. Soy Wilmar Pico y hoy nos sumergiremos en un aroma irresistible, el café. No solo una bebida que nos despierta cada mañana, sino el gran catalizador de la modernización de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. Imagina plantaciones verdes en las montañas, barcos cargados de océanos y una nación que pasa de ser un rincón olvidado a un jugador global. En los siguientes minutos, ustedes y yo exploraremos cómo el café nos insertó en la economía mundial, las economías extractivas de las fronteras del Perú con el Putumayo, el arranque de nuestra industrialización y la respuesta política a los nuevos actores sociales. Preparémonos un tintico y acompáñenme. Inserción permanente en la economía mundial. El café no llegó por casualidad. Fue una apuesta estratégica. A partir de la década de 1870, Colombia dejó atrás la dependencia del tabaco y el oro para abrazar el café, impulsado por una ley, la número 28 de 1874, que incentivaba su cultivo con exenciones fiscales. Pero, ¿cómo se insertó permanentemente en la economía mundial? Pues gracias a las redes comerciales ingeniosas. Exportamos principalmente a Europa y Estados Unidos. En el año 1900, el café representaba el 60% de nuestras exportaciones. Las relaciones claves con Alemania, que nos compró el 40% de nuestra producción hasta la Primera Guerra Mundial. Luego Francia y sus colonias. Siguió Estados Unidos, que desde 1890 se convirtió en nuestro mayor socio vía los puertos de Buenaventura y Cartagena. Las redes comerciales eran complejas. Por ejemplo, los comerciantes antioqueños, conocidos como quillomberos, formaban alianzas con firmas como Johnson & Sons en New York. El ferrocarril de Antioquia conectó los cafetales con puertos y el convenio de Chapinero en 1904 estabilizó los precios internacionales. Colombia se volvió monocultivista, pero esto nos globalizó. De exportar 10.000 sacos en 1870 a 7 millones en 1920. El café no solo salió, el café trajo ferrocarriles, bancos y dólares. Economías extractivas en zonas fronterizas. El caso del Putumayo. Pero no todo fue idílico. En zonas fronterizas, como el departamento del Putumayo, el café se entrelazó con economías extractivas salvajes. Desde finales del siglo XIX, esta región amazónica de Colombia fue un feudo de patrones, como los Julio César Arana, quienes combinaban caucho, caña y café en un modelo extractivo brutal. El proceso utilizó mano de obra indígena esclavizada o endeudada vía enganche, la deforestación masiva para las plantaciones y el transporte por ríos como el Putumayo hacia Iquitos en Perú y Manaos en Brasil. El café era secundario al caucho, pero clave para diversificar. Desde 1900 a 1910, el Putumayo produjo miles de sacos extractivos vía a Brasil. Esto generó enclaves económicos aislados, con violencia y despojo indígena, documentado en el escándalo del Putumayo en 1907 por Roger Casement, que expuso abusos y el freno del auge del caucho. En Colombia, nuestro país, esto se modernizó localmente con caminos y puertos fluviales, pero perpetuó desigualdades fronterizas
El café extractivo abrió a la Amazonía, pero la costa llevó sangre a la selva. Inicio de la industrialización y modernización. El café no se quedó en los campos, subió la mecha de la industrialización. La modernización inicial arrancó en Antioquia y el eje cafetero. ¿Cómo? Los cafeteros reinvirtieron ganancias en la industria. En el año 1886, con la Constitución Liberal, y en 1930. Allí el Producto Interno Bruto per cápita creció un 2% anual gracias a este producto estrella de nuestro país. Sus inicios. Molinos y curtiembres en Manizales en los años 1800, más los ferrocarriles como el de la Dorada Caldas de 1870 a 1910, movilizaron el 80% del café. Luego, bancos como el Banco de Antioquia financió fábricas de textiles como la icónica Coltejer en 1880. Por su parte, en Bogotá, las cervecerías y vidrierías como Cristalería Antioqueña en 1884 y en 1910, 200 industrias más ligadas al café procesaban ya café verde, jabones y muebles. La modernización cultural llegó con educación técnica, con migración interna como la colonización antioqueña y su respectiva urbanización. El café construyó carreteras, electrificó ciudades y formó una clase media respuesta política a los nuevos actores sociales, el Partido Liberal Colombiano. Estos cambios trajeron nuevos actores políticos, cafecultores medianos, obreros fabriles y comerciantes. ¿Cómo respondió la política? Con el Partido Liberal, hegemónico desde la Guerra Civil de 1876 a 1877, y adaptó su agenda regeneradora. Inicialmente, con Rafael Núñez, un conservador en 1886, impulsó una regeneración. Centralismo para estabilizar las exportaciones cafeteras, pero liberales puros como Aquileo Parra y Rafael Uribe Uribe defendieron a los caficultores contra las oligarquías. La Marcha de las Antorchas fue un acto que se dio en 1893 y exigió democracia. Entre 1900 y 1930, las leyes como la número 25 de 1905 crearon la Oficina de Fomento del Café, que fue la precursora a la Federación Nacional de Cafeteros. La respuesta fue mixta. ¿Cómo? Con represión a huelgas, como la de Artigas en 1928, pero también con reformas sociales bajo Olaya Herrera en 1930, el primer liberal de la posguerra. El café empoderó a nuevos ricos liberales, fragmentando el bipartidismo y sembrando semillas de violencia posterior. Café y familia. El café sostiene a más de 549.000 familias cafeteras en Colombia, principalmente pequeños productores con menos de 5 hectáreas que representan el 96% del total y generan el 60% de la producción nacional. Estas familias, distribuidas en 603 municipios de 22 departamentos, produjeron 10.6 millones de sacos en el año 2023,
todo un récord reciente de 14 millones del ciclo pasado. Casi el 30% de los caficultores son mujeres, cuyo papel en la economía familiar mejora el bienestar general, incluyendo el acceso a la educación y a la salud. En cuanto al hogar, el café distribuye ingresos entre esas familias de los 595 municipios, financiando vivienda, alimentación, recreación rural y, aunque persisten desafíos como altos costos de los insumos, programas como los de la Federación Nacional de Cafeteros en el año 2024 favorecieron a 6.776 mujeres en la equidad del género, 14.948 en educación y 9.220 en otros apoyos familiares. Los beneficios son a largo plazo. Históricamente, las bonanzas cafeteras impulsan inversiones en educación y transporte, elevando la calidad de la vida de millones de hogares. Hoy, se fortalece la sostenibilidad rural al atenuar la violencia y los cultivos ilícitos, promoviendo un empalme generacional con más de 8.346 jóvenes apoyados. El café no solo modernizó a Colombia, nos definió. De fronteras salvajes a redes globales, impulsó un país industrial. ¿Qué aroma tiene la historia del café? Ven, escúchanos y nos vemos en un próximo episodio.